Ahora, Jesús está haciendo una referencia acá. Jesús estaba haciendo una referencia a la historia de David. ¿Y alguien se acuerda en qué contexto estaba David ahí cuando entró en el templo? ¿Qué estaba sucediendo? ¿De quién estaba huyendo? De Saúl. Jesús hace directamente una referencia a la historia de David. Y David había sido elegido por Dios. Era el elegido por Dios. Pero aún el pueblo no lo había reconocido. Y Jesús se está comparando con David. Yo soy el rey. Prácticamente yo soy el día de reposo. Y ustedes, soy el rey legítimo por Dios. Pero no soy legítimo por ustedes. No me están reconociendo. Prácticamente a veces pensamos que Jesús, está discutiendo de, está bien, pero si hago esto, lo puedo hacer, ¿no? Jesús no está diciendo, está bien, el día de reposo no hay que hacer esto, lo otro, pero estas cosas, porque mirá, se trata de una persona que está mala, tengo que ayudar. No. Jesús dice, yo soy el rey. Yo soy el Señor del día de reposo. Jesús no viene a eliminar el día de reposo, ¿sí? Tampoco decir que el día de reposo son todos los días lo mismo. Jesús viene a cumplir el día de reposo. Muy diferente. Jesús viene a cumplir el día de reposo, porque el día de reposo, como dijimos al principio, es una promesa, ¿sí? Que viene a cumplirse en Jesús. Directamente le está diciendo. Y porque miren luego lo que hace Jesús. De nuevo, ¿con quién se compara? Versículo 5. ¿O no han leído ustedes que la ley en el día de reposo, los sacerdotes están en el templo, profanan el día de reposo y no se les culpa de nada? Pues yo le digo que aquí está uno mayor que el templo. Yo soy el cumplimiento del día de reposo y yo soy el cumplimiento del templo, le dice Jesús. Ahora, si vamos a Génesis 1, ya lo saben de taquito esto, me imagino. Vamos ahí, Génesis 1. Tenemos ahí tenemos. Tenemos la creación del mundo, ¿verdad? Eso ya lo estuvimos estudiando bastante. Y esto lo decía Seba. Menos mal y gracias a Dios que están los hermanos trabajando en YouTube, porque uno puede ir, hace 1 año y medio creo que predicó esto, pero lo encontré. Tuve una revelación así. Lo encontré, así que los invito el que quiera participar a buscar, está todo ahí, gracias a los hermanos que estuvieron trabajando todo ese tiempo por esto. Y decía esto, ¿no? En los días que van transcurriendo, repite una frase cuando finaliza el día que es, y fue hecha la tarde y la mañana, ¿sí? Y ese fue tal día. Pero cuando llega al día séptimo, ahí en el capítulo 2, Génesis, versículo 1, así fueron terminados los cielos y la tierra y todo lo que existe. Dios terminó en el día séptimo la obra que hizo, en ese día reposó de toda su obra. Y dijo Dios, y bendijo Dios, y Dios bendijo el día séptimo y lo santificó, porque en ese día reposó de toda su obra. No repite esta secuencia, ¿sí? Y fue hecha, o sea, no hay octavo día. No hay octavo día. Porque justamente el día de reposo tiene que ver con lo que dijimos al principio. Reposar es cesar de la obra que ha terminado e gobernar en ese lugar. Ahora, es importante pensar que el día de reposo está vinculado con el templo. No se puede diferenciar. Y ahí está.
En la primera imagen tenemos lo que sería la creación del Edén, ¿sí? Luego tenemos lo que es el tabernáculo y luego tenemos lo que es el templo. Y en esos lugares Dios los construye en 7 días, las 3 cosas. Y luego reposa, como leímos acá, y tiene que ver con empezar a gobernar o asentarse luego de un trabajo, ¿sí? Para dirigir, ¿sí? Etcétera. John Walton dice, en el mundo antiguo, el descanso es lo que resulta cuando se ha resuelto una crisis o cuando se ha logrado la estabilidad. Génesis 1, ¿se acuerdan cómo empieza el relato? La tierra estaba desordenada y vacía. Dios tiene trabajo que hacer. Y empieza a ordenar. Y crea un espacio. Habíamos comparado el Edén con el templo. Luego de finalizar ese espacio, Él descansa. Y tiene que ver con reposar, con gobernar ese lugar. ¿Sí? No sé si me explico. Es como, John Walton también usa esta metáfora, del presidente que va a la Casa Blanca. ¿A qué va? ¿A tirarse para atrás y mirar televisión? No. Va a la Casa Blanca a gobernar. Y esa es la idea del mundo antiguo del descanso. Cuando en Josué, cuando Dios les dice al pueblo que va a hacerlos entrar en la tierra, y dice, y les voy a dar descanso. Era una tierra que fluía leche y miel. Dios le iba a dar descanso, no les dijo, no van a laburar más. Pero ahora va a ser distinto, van a disfrutar, porque yo estoy ahí gobernando con ustedes. ¿Sí? Y ese es el propósito del día de reposo. El día de reposo tiene que ver con disfrutar del gobierno de Dios, someternos al gobierno de Dios. Tenemos que pensar justamente en el día de reposo, justamente con estas palabritas. Hay una palabrita que nos ayudan a pensar el día de reposo como también el templo, la comunión con Dios, libertad y reino. Cuando Jesús viene a pronunciar su reino, viene a instaurar su día de reposo. Ese día de reposo tan esperado, donde vamos a descansar de nuestras obras, ¿sí? Y Dios nos va a dar paz, como dijo el hermano. Tom Wright dice, lo que el templo representaba el lugar donde el pueblo se encontraba con Dios, porque eso era el templo, era el lugar en el que el pueblo podía encontrarse con el Señor. El día de reposo es el momento. ¿Sí? Es el momento. Y en Jesús se cumple estas dos cosas. Jesús es el templo, el encuentro de la humanidad con Dios, ¿sí? Y es el momento con Jesús. ¿Sí? Si vamos al Salmo 132, creo que está en la plaquita, nos va a ayudar a pensar esto sobre también el día de reposo como el reino de Dios. Ahí en el versículo 7 y 8 dice, entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies, levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Vean cómo nos postraremos, está el tabernáculo y está el reposo. Y el otro más gráfico, dice, el Señor ha escogido a Sión, su deseo es hacer de este monte su morada. Este será para siempre mi lugar de reposo. Aquí pondré mi trono, porque así lo deseo. Ese texto es bien gráfico. Este va a ser mi día de reposo. Acá voy a reinar. Y Jesús viene justamente a instaurar este reino, a darnos descanso. Y tiene que ver mucho también con darnos descanso del pecado en el día de hoy, con la aflicción, el sufrimiento,
Vivimos en un mundo gobernado por nosotros, alejado de Dios. Y la venida de Jesucristo es el deseo de que ese momento, ese descanso eterno en donde el Rey de Reyes gobierne de una vez y definitivo, ya se haga realidad. Jesús no solo le da el significado al día de reposo, sino que lo recupera. Ese día de reposo, en Génesis, en el Edén, el ser humano lo ha perdido. Ha dicho, Dios, yo no quiero tu reposo. Yo no quiero estar tranquilo con vos, que gobierne mi vida. Yo voy a gobernar mi propia vida. Y el ser humano se ha alejado de ese día de reposo. Se ha ido. No solo de ese día de reposo, sino del templo también, creado por Dios. Y Jesús viene a traernos de nuevo ese día de reposo. El gobierno de Dios. ¿Y cómo lo hace? La cruz. Jesús vence a sus enemigos, a nuestros enemigos, que nos traen muerte, aflicción, dolor, en el cual sentimos que no tenemos descanso para nuestra alma. Pero el Señor viene y te dice, vení, yo recuperé ese día que quería desde el principio. Y cuando Jesús pelea, por así decirlo, con los religiosos de la época, le está diciendo, yo soy el cumplimiento del día de reposo. Esto es lo que apuntaba el día de reposo. Jesús no se pone a la altura de discutir si levantar la mano así está bien, si levantar la mano allá está mal. Jesús le decía, yo soy el día de reposo. Yo vengo a reinar. Yo soy el templo mismo también. Yo les traigo libertad. Todas estas ideas están vinculadas con el día de reposo. Ahora, como dijimos al principio, Dios, Jesucristo, negó que guardáramos un día a la semana. Dijo que todos los días son lo mismo. Porque parece que a veces es de la discusión, ¿no? Y cuando hacemos esas preguntas sin primero no pensar en qué significa el día de reposo, perdemos el punto. Nos convertimos en simples religiosos. ¿Sí? Y empezamos, este guardó el día de reposo, este labura el domingo. ¿Quién labura el domingo acá? ¿No? Y empezamos así y perdemos el punto realmente de lo que Jesús quiso enseñarnos. Exacto. Excelente, ¿no? Vino a darnos ese significado, el cumplimiento. ¿Sí? Vos estás diciendo que el gobierno de Dios bien, buenísimo. Capaz que la pregunta es, bueno, en el Antiguo Testamento había un día para guardar y acá donde se cumplía. En el Nuevo Testamento, hoy, nosotros, cristianos modernos, ¿tenemos que guardar un día? Tim Mackie dice, cuando los seguidores de Jesús observamos el sábado, el día de reposo, vivimos como si esta restauración ya hubiera tenido lugar. Acuérdense lo que apunta el día de reposo.
a la restauración. ¿Mm? Nos tomamos un respiro al ritmo afanoso de la vida y las dificultades para reservar un tiempo para honrar la regla de Jesús, disfrutar de su presencia y extender el descanso al mundo que nos rodea. Cuando confiamos en la invitación de Dios a venir a Él y descansar de verdad, nos convertimos en lugares donde puede habitar su presencia. Y dice después, cuando practicamos esta pausa intencionada, dejamos espacio para que Dios se instale en nuestras vidas y comunidades. Y cuando lo hacemos, participamos en la historia de la nueva creación, preparando el terreno para que Dios haga de nuevo su morada en la tierra. ¿A qué voy? Bueno, Pablo lo va a decir en Romanos capítulo 14. Algunos consideran un día importante, otros consideran iguales todos los días. Eso dice Pablo en Romanos 14. Néstor. Gracias, Néstor. No sé si lo pudieron escuchar. En Jesús tenemos libertad, nos citaba en Juan. Y realmente no tenemos que caer a este nivel de discusión de, bueno, hay que guardar este, hay que guardar lo otro, porque eso es religiosidad. Romanos 14, Pablo va a decir eso. El fuerte, el hermano fuerte, es aquel que es libre. Es aquel que no juzga al otro. Si leen Romanos 14, va a decir, el débil es el que capaz que te va a decir, hay que guardar el domingo. Eso dice Pablo en Romanos 14. ¿No? Porque la idea es, el principio es justamente entender, porque el hermano fuerte entiende. ¿Sí? Al mismo tiempo, Pablo va a decir que si mi hermano le es ocasión de caer, comer carne, yo no voy a comer carne jamás. Pero justamente la libertad es el principio fundamental para entender esto. ¿Mm? Y esto es lo que decía Tim Mackie. Si realmente el guardar ese día, de librarnos de los afanes de esta vida, ¿no? Y entregárselo al Señor, nos acerca al Señor, aumenta nuestra devoción a Él, hagámoslo. ¿Sí? Si son 2 días, hagámoslo. Si son 3, también. Pero entendamos esto. Yo no puedo estar como, pensar que estoy cumpliendo el día de reposo y estar echado en el sillón. Porque al final no estoy entendiendo cuál es el cumplimiento del día de reposo. ¿Sí? Genial, Cristina, porque justo estaba pensando, ahora vamos a ver, si nos da el tiempo, Hebreos 3 y 4, que habla del día de reposo, y luego habla de la congregación, de congregarnos. Hermano, vos ibas a comentar algo. Ah,
Sí, sí, hay dos palabritas, ¿sí? Una es Sabbat y otra es Ruach, si no me equivoco. Ruach no, perdón. Ruach es, no, Nuaj, parecido. Nuaj, el que sabe. Martín nos puede. Martín, vení, por favor. Nuaj, ¿está bien pronunciado? Sí. Nuaj. No, son dos palabritas. En Éxodo aparece Nuaj y en Génesis capítulo 2 aparece Sabbat. Pero tiene que ver, sí, hay una distinción. Una es reposar, cesar de la obra, que es Sabbat, cesar tranquilamente, dejar de haber concluido un trabajo. Y la otra tiene que ver con reposar, ¿sí? En un lugar de seguridad. Alguien decía justamente que el descanso de Dios se encuentra en su lugar de reposo. O sea, Dios descansa, termina la obra en su lugar de reposo. ¿Sí? Moviendo justamente estos dos términos. Pero gracias, hermano, que nos ayuda a entender, y nos ayuda a entender justamente eso, que no tiene que ver con, de nuevo, estar tirado en el sillón, ¿sí? Esa imagen. Vamos a Hebreos, capítulo 3. ¿Estamos de tiempo? Sí. Ya el último pasaje. ¿Mm? Así que, no sé si había quedado claro, ¿no? Tomo lo que dijo Néstor, de la libertad, que es el principio justamente en el cual no debemos juzgar a los hermanos, ¿sí? Y entender que ese día de reposo llegó, ¿sí? Y el día de reposo es Jesús, ¿sí? Al mismo tiempo, podría ser sano para nuestras vidas, y lo es, a mí personalmente, guardar un día, ¿sí? Mostrando, como decía Tim Mackey, lo que va a venir. Porque, como dicen algunos teólogos, el ya pero el todavía no. Estamos en el día de reposo, pero todavía no. ¿Sí? Jesús resucitó, pero aún nosotros no. Jesús nos libró del pecado y terminó con la maldad, pero aún no. Exacto. Y en un momento, en un sentir, guardar tal vez un día, personalmente, apunta también a ese día final en el que Dios va a destruir los enemigos ya vencidos en la cruz y darnos el reposo definitivo, como dice Apocalipsis, donde ya no va a haber llanto, no va a haber dolor, no va a haber sufrimiento, no va a haber reposo. Reposo de luchar con nuestros cuerpos, reposo de luchar con el pecado, reposo de luchar contra mi desobediencia contra el Señor. ¿Sí? De tantas cosas anhelamos aún el reposo final y definitivo. Hebreos, capítulo 3. Vamos a leer. Dice, versículo 1. Por lo tanto, hermanos santos que tienen parte del llamamiento celestial, consideren a Cristo Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Él es fiel al que lo constituyó, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. Pero a Jesús se le ha concedido más honor que Moisés, así como al que hace una casa se le rinde más honor que a la casa misma. Hablando de casa, hablando de templo, piensen en estas imágenes, ¿sí?, que hemos estado mencionando. Porque toda casa es hecha por alguien, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Como siervo, Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, para dar testimonio de lo que se iba a decir. Cristo, en cambio, como hijo, es fiel sobre su casa, que somos nosotros,
si mantenemos la confianza firme hasta el final, hasta el fin, y nos gloriamos en la esperanza. Versículo 7. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón, como lo hicieron en el desierto en el día de la tentación, cuando me provocaron. Allí los antepasados de ustedes me tentaron, me pusieron a prueba, aun cuando durante 40 años habían visto mis obras. Por eso me disgusté con ellos y dije, su corazón siempre divaga, no han reconocido mis caminos. Por eso en mi furor juré, no entrarán en mi reposo. Luego versículo 18, de adelante dice, ¿y a quién le juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Por eso temamos a Dios, mientras tengamos todavía la promesa de entrar en su reposo. No sea que alguno de ustedes parezca haberse quedado atrás, porque la buena nueva se nos ha anunciado a nosotros, lo mismo que a ellos, que de nada les sirvió a ellos el oír esta palabra, porque cuando la oyeron no la acompañaron con fe. Versículo 6 del capítulo 4. Por lo tanto, y puesto que aún falta que algunos entren en el reposo, y como aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia, vuelve a determinar un día, hoy, al decir, después de tanto tiempo, por medio de David, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Si Josué les hubiera dado el reposo, no habrían hablado después de otro día. De modo que aún queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que entra en su reposo, reposa también de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Después lean capítulo 3 y 4 de Hebreos. Repite una y otra vez el reposo. Y aparece también en la imagen de la casa de Dios. Y si leemos el capítulo 1, nos viene hablando la superioridad del Hijo por sobre todas las cosas. Lo mismo que Jesús les dijo a los fariseos en el capítulo 12 de Mateo. ¿Sí? Acá está el rey, David. ¿Sí? No reconocido rey, pero el rey definitivo. Acá está el templo. Y en Hebreos capítulo 3 y 4 está repitiendo lo mismo. Jesús logró un reposo para nosotros, la cruz. Y nos invita, nos dice, aún hoy hay un reposo. ¿Y cómo nos acercamos a este reposo? ¿Cómo obtenemos este reposo? ¿Cómo lo hacemos? Versículo 19. ¿Cómo no lo pudieron encontrar aquellos, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento? Dice, como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. La condición de poder entrar en este reposo, la condición de poder someternos al gobierno de Dios, de entrar definitivamente y descansar de nuestras obras, es a través de la fe. Es a través de la fe, hermano. La fe en una persona, Jesús de Nazaret, que nos invita, hoy, nos invita a que descansemos. ¿Sí? Porque Él ya trabajó y luchó y venció. Y hoy nos invita a eso. Ahora es interesante ver cómo Jesús resucita, ¿qué día? ¿O luego de qué día? Al otro día, el día de reposo. Luego del día de reposo, Jesús resucita y empieza un nuevo mundo, una nueva humanidad. ¿Sí? Y Él es Rey el día de reposo. Él es el Señor el día de reposo. Él es el reposo. Que podamos pedirle a Dios que aumente nuestra fe y poder confiar en Él de tal manera que experimentemos su descanso, su gobierno en nuestras vidas. Oramos.
Señor, gracias porque vos sos ese día anhelado, que es ese día de reposo final y definitivo, Señor. Y gracias porque por la obra de Jesucristo podemos disfrutarla hoy. Gracias por haber recuperado, Señor, por nosotros ese reposo que hemos perdido por nuestra desobediencia e incredulidad. Señor, y gracias porque hoy esa invitación está vigente, Señor, a nosotros y a todo el mundo. Gracias porque vos llamás a todos los pueblos a venir a descansar en vos. Gracias. Y que podamos, Señor, como Jesucristo, honrar ese día de reposo, mostrando la restauración al mundo que nos rodea, mostrando, Señor, tu poder, proclamando tu reino al mundo que nos rodea. Dios, ayúdanos a seguir pensando y meditando en ese día. Y gracias porque por la obra de Jesucristo podemos acercarnos a ti y disfrutarte, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.